Bueno, hoy día vamos a terminar el capítulo 1 del Apocalipsis y hemos visto la introducción donde establecimos el modelo o el esquema con que vamos a trabajar, con que vamos a abordar este libro, y solamente recordar que el libro Apocalipsis es el único libro que tiene una bendición explícita para quienes lo leen. Comienza con una bendición y también termina con una bendición. Y es una bendición, aun cuando leer toda la Biblia, siempre toda la Biblia es una bendición, pero se hace específicamente para Apocalipsis por el hecho de que nos revela a Jesucristo en su máximo esplendor de gloria. ¿Ya? Vamos a leer, por favor, desde el capítulo 1, desde el versículo 9 hasta el 20. Ya hicimos una parte de eso. Capítulo 1, versículo 9 al 20. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves, y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: No temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Nosotros revisamos del 1 al 8 y también vimos parte del 8 y del 10, del 9 y del 10, más bien del 9. Recuerdan ustedes que lo que vimos la semana pasada tenía que ver principalmente con el carácter del apóstol Juan en cuanto a la humildad que él nos muestra, a la cercanía que muestra con nosotros, con sus hermanos, al hecho de que él dice: vuestro hermano y copartícipe vuestro de la tribulación. Él en ningún momento es parte de esa humildad que desarrolló espiritualmente en el tiempo de no hacer ningún tipo de aspaviento o autoglorificación, ¿no es cierto?, de su condición de apóstol. Y a esa altura la historia secular dice que Juan era un hombre venerado, venerado en el sentido no de que se le rendía culto, sino que realmente el respeto que se le tenía a él, y porque era el último de los apóstoles, que era transversal, no solamente era ¿cómo decirlo?, una cosa de los cristianos solamente, sino que incluso la gente, los romanos, tenían por él un respeto a tal punto que a él lo exilian, pudiendo haberlo decapitado como lo hicieron con todos los demás, porque efectivamente era un problema para el imperio. Sin embargo, como una forma de no azuzar más a la gente, ¿no es cierto?, lo exilian, creyendo que con esto iba, en definitiva, a morir en Patmos. De hecho, Juan no muere en Patmos, Juan muere en Éfeso, ¿no es cierto? Después de 2 años más o menos que estuvo ahí en Éfeso, vuelve, así que en Patmos, ¿ya? Entonces, este apóstol representaba realmente todo lo maravilloso, entre comillas, que significaba haber sido, entre comillas digo porque fue mucho sufrimiento,
pero lo maravilloso es que significaba haber sido parte de ese ministerio. Y no solamente Juan fue parte del ministerio, sino que fue parte del grupo de amigos íntimos de Jesús. Entonces, si alguien podía cerrar, por así decir, el canon del Nuevo Testamento, era justamente Juan. Por eso es que es tan importante que nosotros hemos hecho estudios anteriormente y le hacemos hincapié siempre a la hermandad del tema de los ministerios apostólicos y todas estas cosas nuevas que salen son absolutamente falsas, porque obviamente el apóstol Juan es el último que escribe algo tan importante, tan maravilloso como es el Apocalipsis, la revelación, y después no se escribe nunca nada más. ¿Ya? No se escribe nunca nada más. Ni se recibe ningún mensaje explícito de Dios. El versículo 10. El versículo 10 dice el apóstol que él estaba en el Espíritu en el día del Señor. Vamos a analizar en profundidad el tema de estar en el Espíritu. Pero el día del Señor, hay dos posiciones respecto a esto. Algunos piensan que se está refiriendo al día del Señor en relación al día del juicio, porque también el tiempo de la gran tribulación se le llama en algunos pasajes del Nuevo Testamento el día del Señor. Sin embargo, dado que Juan no tenía idea de esta revelación inicialmente y la traducción en el idioma griego es distinta, el día del Señor en esas partes donde aparece relacionado con justamente la gran tribulación, y el día del Señor en relación a que era simplemente el primer día de la semana. El primer día de la semana que pasó a constituir en la iglesia el día, entre comillas, oficial en que se congregaba la asamblea de la iglesia, ¿no es cierto? Entonces él estaba en el día del Señor. Eso es lo que él está diciendo, que corresponde a nosotros el día domingo. Para nosotros el domingo es el séptimo día de la semana, para los judíos el día domingo es el primer día de la semana y corresponde al día del Señor. Entonces, ellos no terminan la semana congregándose, sino que ellos comienzan su semana congregándose, ¿ya? Y entonces dice en el día del Señor. Yo me quedo con esa segunda parte, con esa segunda posición, que es efectivamente que corresponde sencillamente al día de reunión congregacional. Se instituyó en la iglesia a partir de la resurrección de Jesucristo, que fue un día domingo, como una forma también de desmarcarse del Shabbat del judío, que era el séptimo día, ¿ya? Pero dice en el Espíritu. Yo estaba en el Espíritu. Cuando nosotros hablamos de estar en el Espíritu, en los círculos evangélicos, desgraciadamente el día de hoy se asume una posición carismática, más bien de descontrol y de una serie de otros fenómenos que no tienen que ver con el Espíritu Santo, y ya también largamente lo hemos analizado. Y lo que significa estar en el Espíritu Santo es estar completamente controlado por el Espíritu Santo, ¿ya? Estar en el Espíritu significa estar completamente bajo el control del Espíritu Santo, ¿ya? Y cuando nosotros queremos, recuerden ustedes siempre esto, y por favor, si algo les queda de lo que estamos viendo el día domingo y de lo que estamos viendo en Apocalipsis, la imagen del hombre, del ser humano perfecta y totalmente controlado y lleno del Espíritu, es la figura de Jesucristo. No podemos mirar a nadie más, ¿no es cierto? Todo lo que se ve de más, que son ejemplos también muy buenos, podríamos decir nosotros, los mismos apóstoles y otros hermanos, ¿no es cierto? O hermanas, pero ese es el gold standard, como se dice, o sea, ese es lo perfecto. Entonces, si no vemos en él cualquier cosa que se atribuya al Espíritu Santo, entonces no es del Espíritu Santo, él es el modelo perfecto, ¿ya? Vamos a ir a Romanos 8, 5 al 15. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Pausa. Recuerden ustedes que aquí estamos hablando, y vamos a ver a lo largo de este pasaje, y de los otros también, las dos situaciones que tienen que ver con el santo de Dios, hombre, mujer. El santo de Dios posicionalmente está completamente santo, ¿ya? No hay tal cosa como un cristiano carnal. La Biblia no habla de un cristiano carnal. Habla de un santo que se está perfeccionando. Un santo que puede ser influido por su naturaleza caída.
pero nosotros ya no somos esclavos del pecado, somos esclavos del Espíritu, somos liberados completamente y tenemos hoy el poder en el Espíritu Santo para someter esa naturaleza caída. Entonces acá dice, los que andan conforme a la carne o conforme al Espíritu. Conforme a la carne o conforme al Espíritu, está haciendo una definición posicional. Está diciendo los cristianos, los no cristianos, los santos, los perdidos. ¿Estamos? Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Pausa. ¿Puede un carnal ocuparse de lo espiritual? No. Dice, está muerto. No, ¿no es cierto? ¿Puede un espiritual caer en lo carnal? Sí, pero no es carnal. Porque se define en función de la posición. ¿Ya? En función de la posición. ¿Puede un sueco celebrar el 18 de septiembre? Sí, pero no es chileno. Porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Ahí está. Si es que. Eso significa que frutos tienen que marcar tu vida, tu definición de vida, tu dirección de vida tiene que tener una marcada posición hacia lo espiritual como un hijo de Dios. Un hijo de Dios no es que no peque, es espiritual. ¿Ya? Lucha contra el pecado, no se zambulle en el pecado, no justifica el pecado, no practica el pecado. ¿Ya? Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Entonces, andar en el Espíritu es estar completamente bajo el control del Espíritu Santo, en el caso de Jesús. Andar en el Espíritu para nosotros es luchar con esa fortaleza espiritual que hoy tenemos, ¿no es cierto?, para sujetar, someter nuestra naturaleza caída que todavía subsiste con nosotros a los designios de Dios. ¿Ya? A los designios de Dios. Por supuesto que un cristiano peca, claro que sí, pero no es la tendencia de su vida. No anda, peripateo es la palabra ahí, ¿no es cierto? No es una práctica permanente. La práctica permanente del cristiano, del hijo, la hija de Dios, es hacer la voluntad de Dios. ¿Ya? Eso es importante, por eso el mismo apóstol Pablo deja la interrogante, si es que, y ese si es que está sujeto justamente a mi comportamiento como un hijo de Dios, como una hija de Dios. Por supuesto que no conocemos el corazón de las personas, pero también es cierto que nosotros debemos discernir en función de la espiritualidad real de alguien que se llama cristiano o cristiana. Si la tendencia en la vida de una persona que se llama cristiano, que asista a esta iglesia o cualquier otra iglesia cristiana, ¿no es cierto?, y dice ser cristiano, pero su vida es una señal clara de que la obra del Espíritu no está en él o en ella, entonces no lo llames hermano, dice, no le recibas, no le digas bienvenido. ¿Por qué? Porque en definitiva él está practicando el pecado. Y practicando el pecado no necesariamente tiene relación con los pecados que para nosotros pueden resultar, que además desgraciadamente muchas veces son así, ¿no es cierto? Terribles, por así decirlo, sino que es un pecado no congregarse. Es un pecado no querer congregarse, es un pecado no querer leer la Escritura, es un pecado no querer orar, es un pecado no querer tener comunión con los santos. ¿Me entiende? Una cosa es muchas veces o algunas veces por distintas razones no poder, pero otra es no querer. ¿Me entiende? Entonces, eso son cosas que también nosotros debemos considerar,
Porque hay personas que pueden tener una vida moralmente, entre comillas, aceptable o sobre lo aceptable a nivel social, pero no querer tener nada que ver con los santos. Y pasa, hay personas que dicen, no, que en realidad, mira, a mí me gusta escucharte mejor y no voy porque no quiero ser atado. Entonces, eso no es. El amor de Dios nos impulsa santos a pesar de que sabemos que no siempre va a ser agradable, llevadera, pero esa es la gracia de la iglesia. Por eso es que dice, no dejen de congregarse. Por ejemplo, ¿no es cierto? Gálatas 5:16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Recuerde que carnal nos está refiriendo al cuerpo. La palabra carne o cuerpo en el griego es soma. La palabra que se usa acá es sarkikos, que significa una mente no regenerada. Nosotros como espirituales tenemos una mente regenerada, que está en un proceso de transformación por medio de la palabra. El carnal tiene una mente no regenerada, piensa como carnal, piensa que da lo mismo si viene para acá o va al templo de los católicos. Piensa lo mismo, que no le cabe en la cabeza, ¿no es cierto?, que una persona tan buena se vaya al infierno. Así piensan los carnales y muchas veces asisten a una iglesia, ¿me entiendes? No les cabe en la cabeza que la Teresa de Calcuta, que aunque haya hecho y se haya curado o dado su vida por los leprosos, que haya terminado diciendo que no cree en Dios por todo lo que vio en la India y en todos los lugares donde estuvo, esté en el infierno. El carnal no cree eso. Es imposible, no lo traga. ¿Te das cuenta? El espiritual no solamente no lo tiene que tragar, sino que lo asume, porque esto no es por obra. No es por obra. No sé si alguien ha leído los escritos de Teresa de Calcuta. Es puro ateísmo. Es puro ateísmo. ¿Me entiendes? Entonces, ella, en sus últimos escritos, ella dice definitivamente que no cree en Dios. Porque si existiera Dios y actúa exactamente igual que como cualquier carnal, no habría toda la miseria que ella le tocó vivir durante todos estos años. ¿Ya? Entonces, si muere con ese pensamiento, no va a ir al cielo. O sea, ya no fue. Pero un carnal te va a tirar por la cabeza a la silla. 1 Tesalonicenses 5, 16, 24. Estad siempre gozosos, orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu, no menospreciéis las profecías. Examinadlo todo, retened lo bueno. Absteneos de toda especie de mal. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Ahí está entonces toda una serie de elementos que caracterizan a un ser, un hombre, una mujer. No cesar de orar, no cesar de dar gracias, ¿no es cierto? Examinarlo todo, retener lo bueno, ¿ya? Por favor, examinarlo todo y retener lo bueno en relación a la predicación verdadera de la palabra. Por ejemplo, yo estoy enseñando algunas cosas acá, tú tienes que desechar la tontera que dije de Vidal. Eso desecha. Quédate con lo que... No se trata de que de lo que dice el Papa yo voy a sacar algo bueno, ¿ya? Porque hay carnales que dicen, oye, pero si habló de puro Jesús. El diablo también habla de puro Jesús. ¿Se entiende eso? Entonces, no, pero es que tú tenés que examinarlo todo y retener lo bueno. No, porque la fuente es mala. Se está refiriendo a que un pastor como yo, ¿no es cierto?, de repente tiene una broma, una tontera, o se equivoca. Que nosotros como cristianos tengamos primero la misericordia y segundo, la capacidad espiritual de quedarnos con lo que tenemos que quedarnos. ¿Ya? Y retenerlo y desechar el resto. Pero no se trata esto de decir, oye, si nombró a Dios, fíjate que el discurso, porque yo fui a misa, fíjate, pero oye, el cura es distinto, me han dicho a mí. No, el cura era totalmente distinto, nada que ver con los otros curas. Habló de puro Jesús, me da lo mismo. Era un cura. ¿Te das cuenta? Entonces, eso es a lo que te lleva el pragmatismo de la palabra de Dios. La palabra de Dios es pragmática, es discriminatoria y es absoluta. ¿Ya? Dígame. Exacto.
malo, o sea, es absoluto, no puede un árbol malo dar fruto bueno y malo. Exactamente, exactamente. Siempre los términos en que enseña Jesucristo son términos absolutos. Un árbol bueno va a dar bueno. Que un cura, que es un árbol malo, hable de Jesús, no importa que por fuera parezca, está podrido por dentro. Claro. Entonces, cuando el apóstol Juan, nuestro hermano, copartícipe en las tribulaciones con todos nosotros, ¿ya? Significa que para él no es ajeno el sufrimiento por causa del Señor, así como no es ajeno el sufrimiento por causa del Señor a cualquiera de nosotros, en la magnitud y en la cantidad y el tipo que Dios haya dispuesto soberanamente para cada uno, pero como promesa de Jesús dice que en el mundo vamos a tener aflicción, y entonces nosotros sabemos que eso es así. Aflicción por un ser querido que está muerto espiritualmente, aflicción, recibimos quizás una presión laboral por causa de nuestro cristianismo, familiar, social, en fin, la que sea, pero en algún momento determinado, y en algunos casos, tiempo real hoy, persecución, ¿no es cierto?, gubernamental con resultado de muerte. Entonces el apóstol Juan, dice: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino de la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos. Ya sabemos que la isla de Patmos era un islote en el mar Egeo, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. ¿Ya? Y ahora viene y dice: y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Cuando en la Biblia se utiliza el concepto de toque de trompeta, bueno, en el Antiguo Testamento, cuando el pueblo se reunía, tenía varios toques de trompeta que determinaban varias actividades que se hacían, ¿ya? Entonces, la trompeta es un elemento para llamar la atención del pueblo, el toque de trompeta. No está ahí, pero cuando vamos a 1 Tesalonicenses, capítulo 4, 16, recuerden que ahí está hablando del suceso del rapto. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces le está diciendo, hay un toque de trompeta, y llamaríamos nosotros el toque de trompeta de la resurrección, ¿no es cierto? Así como había un toque de trompeta para reunir a las tribus en el tabernáculo que está ahí, ¿no es cierto?, alrededor del tabernáculo, había un toque de trompeta para dispersarlos, había un toque de trompeta, ¿no es cierto?, cuando se acercaba el enemigo, en fin, todo era en función, así como también las entidades militares tienen distintos toques de trompeta, hasta para los funerales. Entonces, significa algo. En este caso, cuando dice oí, volvemos a Apocalipsis, y detrás de mí una gran voz como de trompeta, es decir, me estaba llamando la atención. Versículo 11, y decía: yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Alfa y omega, el título que el Señor Jesucristo usa. Esto ha sido usado siempre en la presentación que Dios hace, o cuando Dios se presenta, ya sea el Señor Jesucristo o Dios Padre en el Antiguo Testamento, Él se presenta siempre como el Eterno. Pero la verdad es que la concepción alfa y omega es para que nosotros de alguna manera tengamos una concepción dentro de nuestra temporalidad de que antes de Él no hay nada y después de Él tampoco. Él lo encierra todo. Pero es mucho más que eso. Es un concepto de eternidad, el Eterno. Isaías 41:4. Recuerden, Isaías, estamos hablando 9 siglos antes del Apocalipsis. El mismo Dios. Por eso que cuando Jesús dice Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, está hablando que Dios es siempre igual, es inmutable. Isaías 41:4. ¿Quién hizo y realizó esto? ¿Quién llaman las generaciones desde el principio? Yo, Jehová, el primero, y yo mismo con los postreros. ¿No es cierto? 44:6. Así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero, y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Óyeme, Jacob, y tú, Israel, a quien llamé, yo mismo, yo el primero, yo también el postrero. Cuando Él lo está haciendo en el Antiguo Testamento, usa una expresión que es la expresión et.
pero que corresponde eso a la letra inicial del alfabeto, que es hebreo, que es Aleph, y la Tav, que es la última, es como decir AZ, ¿ya? Pero se traduce como el primero y el postrero. Por eso es que Jesús también usa alfa y omega, ¿ya? También dice el primero y el postrero, se traduce como alfa y omega. Salmo 135, 13. Hay muchos otros lugares donde aparece esta presentación de Jesús. Oh Jehová, eterno es tu nombre. Tu memoria, oh Jehová, de generación en generación. Ya, entonces está diciendo ahora, eterno es tu nombre. El nombre de Dios es Jehová, ¿no es cierto? Yahweh. Entonces, también el nombre de Él es eterno. Eterno. Su de generación, eterno. Siempre la concepción de Dios es eterno. Es eterno no solamente en magnitud, sino que también en sus atributos. Es absolutamente perfecto, absolutamente santo, absolutamente sabio. Todo es completo, ¿ya? Como decía, en el Antiguo Testamento se traduce et, que es Aleph. Recuerden que el alfabeto hebreo se lee de derecha a izquierda. Entonces, Aleph Tav se leía et. Y hay dos partes de muchas otras donde aparece, que es, por ejemplo, en el Génesis 1.1, cuando dice en el principio, es Bereshit, que significa en el principio, que también significa cuando no había tiempo. Recuerden que la Biblia de alguna manera tiene que ajustarse a una realidad nuestra. Pero, ¿qué tiempo le pondríamos nosotros cuando Dios, por ejemplo, cuando dice antes de la fundación del mundo? No hay tiempo, por lo menos del tipo que nosotros conocemos. Entonces, la palabra Bereshit se traduce, ¿no es cierto?, en el principio, pero la verdad es que la traducción es cuando no existía el Cronos. ¿Ya? Y dice, creó, en el principio, dice, creó Dios, ¿no es cierto? Ese Dios, la traducción en el idioma original es Elohim Aleph Tav, o sea, el Eterno. El principio y el fin. El nombre de Él va acompañado siempre de Aleph Tav, creó los cielos y la tierra. Entonces, siempre desde el Génesis 1.1, Dios se ha presentado como el Eterno. Jesús, en el último libro de la Biblia, se presenta como el Eterno. Yo soy. Recuerden que la expresión yo soy es Yahweh, ¿no es cierto? El alfa y la omega. Es decir, está diciendo yo soy el Eterno también. ¿Estamos? ¿Vamos bien hasta ahí? Por eso es tan importante entender el Antiguo Testamento. Me acuerdo que estaba en Israel, y yo decía algo así como que la omega no era la última letra. No sé, algo así. No sé, pero ya del que hora dudo varias cosas, más chamullentón. Pero el alfabeto que no entendía eso, el alfabeto griego. Sí, No pues. dejaste callado. El griego, esto es en hebreo, el Aleph Tav. Aleph Tav son en hebreo. Y el Tav se supone que es la última letra. La última letra, sí. Exactamente, el Tav es la última letra. Eso es bueno también, porque no se olviden que aunque el Nuevo Testamento fue escrito en griego, es escrito o recibido por judíos. Por lo tanto, la traducción obviamente que va al idioma griego, pero para eso nosotros tenemos que apoyarnos en el original o en el idioma original hebreo, ¿ya? Si el Nuevo Testamento hubiese sido escrito en español, habría sido yo soy la A y la Z, ¿no es cierto? Pero originalmente corresponde a Aleph Tav. Aleph Tav. Ya. Bueno, y posteriormente volvemos al capítulo 1, versículo 11. Dice, ahí manda que escriba en un libro, la palabra libro ahí es pergamino, no existía el libro como lo tenemos en nuestra mano el día de hoy, y tiene un propósito bien claro ese pergamino, es enviárselo a las iglesias. Si la Biblia en general no es un libro para el inconverso, el Apocalipsis en particular es expresamente solo para cristianos. Por eso no esperemos nunca que un no cristiano tenga una interpretación o entienda el libro de Apocalipsis. ¿Ya? Entonces, O que lo entienda bien, por lo menos. o que lo entienda bien, claro. Pero Catito, y ahí cuando dice para las 7 iglesias, y había una iglesia que no era la... Ya vamos a llegar ahí cuando lleguemos al mensaje de la Odisea. ¿Por qué? La última.
porque recuerden ustedes que estas iglesias, y lo vamos a ver a la luz justamente de lo que es la visión que tiene Juan del Jesucristo resucitado en su función de sumo sacerdote. El mensaje es para 7 iglesias, lo que significa que el número está perfecto, pero no todas las iglesias obviamente son perfectas. De hecho, todas tienen algo que corregir. Sin embargo, la última corresponde justamente a la que no es iglesia y que existe antes y existe hoy también. Lo que significa también que ese mensaje, ¿no es cierto?, va a esa iglesia sabiendo el Señor que ese mensaje no va a ser recibido por esa iglesia. ¿Ya? Dice, y me volví para ver, ¿quién puede leer del versículo 12 al 16? Al 17, perdón. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. Entonces aquí ya empezamos con las representaciones que nosotros tenemos que buscar en el Antiguo Testamento. Lo primero que dice, ¿no es cierto?, es que vi 7 candeleros de oro. El misterio de los candeleros aparece resuelto en el versículo 20. Ahí mismo. Vamos resolviendo cada una de las señales. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Los ángeles de las 7 iglesias. Ya vamos a ver. Y dice después, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Cuando parte el capítulo 2, dice, escribe al ángel en la iglesia en Éfeso. Por lo tanto, el ángel no es un ángel. Recuerden que la palabra ángel significa solamente un mensajero. Le está escribiendo al mensajero, al pastor, al anciano de esa iglesia en particular, para que transmita esta información a la iglesia. ¿Ya? Entonces, eso es importante saber. Está resuelto en primer lugar el misterio de las estrellas y de los candeleros. Los candeleros son las iglesias. Ahora bien, volvamos al versículo 13. Y vi en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, y vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Esa es la vestidura del sumo sacerdote. ¿Ya? No tiene el pectoral. ¿Por qué no tiene el pectoral? Porque él está obrando como sumo sacerdote de la iglesia, que la iglesia la constituyen judíos y cristianos. ¿Se recuerdan? El sumo sacerdote tenía un pectoral con 12 piedras preciosas y cada una de esas piedras representaba una de las tribus de Israel. Bueno, Jesús aparece solamente con un cinto de oro, pero su función es, en medio de las iglesias, él cumple la promesa que dijo en Mateo 28, estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Jesús está en la iglesia, él es cabeza de la iglesia, por lo tanto él es el que supervisa la iglesia, es el que cuida la iglesia, es el que guía la iglesia. Usa agentes humanos, pero él es el que está detrás de todo. Por eso es tan importante cuando nosotros hablamos de quién es la cabeza de la iglesia es Jesucristo. Él entrega mensaje escrito a sus ministros para que la iglesia sea ministrada. Este no puede ser un ángel como figura celestial, porque un ángel como figura celestial no predica el evangelio, o no predica o no enseña la palabra de Dios hasta un momento que vamos a ver al final del Apocalipsis. Entonces él anda en medio de las 7 iglesias. Ahora bien, 7 es el número de la perfección, lo que significa que estas iglesias correspondieron originalmente a iglesias que existieron, pero también corresponden a la iglesia en términos de periodo, de época. Por ejemplo, llevamos ya 2000 años de periodo de la iglesia.
no sabemos cuántos años más, pero este periodo de la iglesia va a terminar. ¿No es cierto? Porque el versículo 19 dice, escribe las cosas que has visto. ¿Qué fue lo primero que vio Juan? La visión del Cristo glorificado como sumo sacerdote. Las que son los mensajes que vienen a continuación a las iglesias. Y después dice, las que han de ser después de estas. Es decir, después del periodo de la iglesia viene otro periodo que empieza a relatarse en el capítulo 4 en adelante. ¿Estamos hasta ahí? Entonces, Jesús aparece como sumo sacerdote. ¿Qué hacía el sumo sacerdote? Intercedía por el pueblo una vez al año con un sacrificio de un cordero perfecto en el lugar santo. ¿Qué significaba el lugar santo? La presencia de Dios. ¿Ya? Entonces, en Hebreos capítulo 4, 14 al 16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ya, entonces dice, ya ahora tenemos un sumo sacerdote, que es nuestro Señor Jesucristo, que traspasó los cielos. Dice Hebreos también que Él no entró en un santuario humano, hecho de mano, sino que en el verdadero que está en el cielo. Ese es el santuario. Y en el santuario están las iglesias, ¿no es cierto?, representadas por esos candeleros, y Jesús en medio de ellas, con sus ministros en la mano. Si un ministro está en la mano, va a enseñar la verdad de Dios. Si no está en la mano de Dios, va a enseñar cualquier cosa. Dígame, sí. El santuario no hace referencia a una réplica del santuario terrenal en el cielo. En cierto sentido sí, pero... Pero aquí hay una mesa de propiciación. Claro, lo que pasa es que todo eso de la mesa de la propiciación y todo eso desaparece porque Cristo es nuestra propiciación. Cristo, entonces, la figura de Cristo resume todo eso. Resume todo eso. Por eso es que en parte sí y en parte no, porque el santuario del Antiguo Testamento estaba enfocado específicamente en los judíos. La vestimenta del sacerdote tenía otra ornamenta adicional. Ahora, esto es importante también porque las túnicas dice que llegaban hasta los pies y esa es la túnica real. Entonces Jesús es sumo sacerdote, pero también es rey. ¿Ya? También es rey. Entonces, Él está intercediendo por las iglesias. Entonces Él dice que tenemos ahora un sumo sacerdote que conoce y sabe perfectamente qué es lo que es la tentación porque Él la vivió en carne propia. Por lo tanto, Él se puede compadecer de sus hijos, de sus hijas, e interceder por ellos. Y por eso el mismo apóstol Juan, en Juan 1, dice, si pecamos, abogado para con el Padre, es decir, un sumo sacerdote que intercede por nosotros. Esa es la función que está haciendo Jesucristo hoy día. Por eso es que si la iglesia no ama al inconverso, el inconverso se queda sin amor. Porque Jesús está intercediendo por los suyos, para que su pueblo, su iglesia, la cual Él compró con su sangre, ¿no es cierto?, haga la pega. Bien. Hebreos capítulo 5, versículo 1 y 6. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere. Esa era la función del sumo sacerdote, ¿no es cierto? Interceder por su pueblo, por los hombres, ¿no es cierto? Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿Saben ustedes la historia de Melquisedec? No, 1 y 6. ¿Quién no sabe la historia de Melquisedec? La característica de Melquisedec, que significa rey de justicia, que es una... Claro, rey de Salem, Salem es justicia, o Salem Shalom, paz, justicia. Entonces, el Melquisedec tenía la característica de ser un sumo sacerdote que no provenía de la línea de quién eran los sacerdotes, de Aarón, de Leví, ¿no es cierto? Entonces Melquisedec era de Judá, Jesús era de Judá, ¿ya? Entonces en ese sentido también es un sumo sacerdote, pero Melquisedec es la figura de Jesús como sumo sacerdote ya presentado en el Antiguo Testamento. Y entonces él es Melquisedec y es un sacerdote, un sumo sacerdote, dice, para siempre, en favor de nosotros. Ahora, el profeta Daniel tuvo una visión muy similar
Daniel es 600 años antes de Apocalipsis. En Daniel 7:9. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Daniel 10, 1 al 6. En el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, llamado Belsasar, y la palabra era verdadera y el conflicto grande, pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. En aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento, hasta que se cumplieron las 3 semanas. Y el día 24 del mes primero estaba yo a la orilla del gran río Hiddekel. Y alcé mis ojos y miré, y he aquí un varón vestido de lino, y ceñidos sus lomos de oro de Ufaz. Su cuerpo era como de berilo, y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Entonces, los elementos se repiten, ¿no es cierto?, en la visión de Daniel con, mejor dicho, en la visión de Juan en relación a la visión de Daniel. La visión de Daniel es en prospectiva, porque eso todavía no ocurrió. ¿Por qué? Porque Jesús todavía no venía, no moría, no resucitaba y no se constituía nuestro gran sumo sacerdote, pero él ya lo vio. Dios le dio una visión de lo que sería. Por eso es que a él le dice, sella las palabras de este libro porque esto es para el tiempo del fin. Ahora, Juan lo ve en tiempo real. Eso es lo que hoy Jesús está haciendo por su iglesia. En aquel entonces Daniel lo ve en prospección. Por eso después cuando veamos la cara de los 4 seres vivientes que están, cara de león, Daniel los ve así y Juan los ve así. ¿Ya? Entonces, cuando dice que tiene su cabello blanco, como blanca lana, hace alusión a la pureza de Dios. ¿Cómo sabemos esto? Porque Isaías 1:18 nos dice: Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Entonces, la Biblia explica la Biblia. Cuando nosotros encontramos que los cabellos de Jesús eran blancos, ¿no es cierto?, nosotros tenemos que inmediatamente asociarlo con pureza. Como cuando veamos el arco iris. ¿Con qué asociamos el arco iris? Ya, pero ¿qué específicamente? Ya, ¿y en qué consistía ese pacto? Nunca más se destruir la tierra. ¿Cierto? Entonces, por agua. Pero la destruir por fuego. Eso significa, ¿qué cosa? Fidelidad. El arco iris es fidelidad, porque cuando se habla de pacto, que es el primer pacto, ¿no es cierto?, entonces habla de fidelidad. Todo eso son símbolos que nosotros tenemos que entender cuando aparecen en Apocalipsis, que están descritos antes en el Antiguo Testamento, y lo que nos dan a entender son los atributos de Dios en figura. La representación, pureza, grandeza, eternidad, ¿no es cierto? Todo lo que eso significa. Entonces, cuando leemos Apocalipsis nos va quedando más claro la figura de esto. Entonces, lo primero que vimos es bastante normal desde el punto de vista de que nos habla de un saludo a las iglesias, la bendición, la humildad de Juan, pero ya empezamos aquí a describir la escena que ve primero Juan y ve al Cristo glorificado como sumo sacerdote en medio de las iglesias, ¿no es cierto?, sosteniendo a sus líderes o a sus ministros, mejor dicho, ¿no es cierto?, y ejecutando su función como sumo sacerdote. Ahora nos quedan los pies, dice que eran de bronce bruñido. Deuteronomio 28, 21 al 23. Jehová traerá sobre ti mortandad hasta que te consuma de la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Jehová te herirá de tisis, de fiebre, de inflamación y de ardor, con sequía, con calamidad repentina y con añublo, y te perseguirán hasta que perezcas. Y los cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce, y la tierra que está debajo de ti de hierro. Ya, este es el principio de la explicación de por qué el bronce se asocia con juicio. ¿Ya? Después, nosotros nos vamos el bronce se relaciona con juicio en la Escritura.
En el tabernáculo y posteriormente en el templo existía, este era el lugar santísimo donde se efectuaba una vez al año. Aquí entró Jesús, no entró en este santuario hecho de mano, sino que el que está en el cielo. Pero este era el altar de bronce donde se purgaban los pecados diarios. Esto siempre estaba encendido, ¿no es cierto? ¿Te acuerdas que en Tel Dan vimos uno? Sí. Me saqué una foto, pero no la muestro porque salgo así una guata. Entonces, The Holy of the Holy. Ese es The Holy of the Holy. sí, ¿ya? Entonces, aquí esto estaba siempre encendido y ahí se realizaban los sacrificios y se purgaban los pecados a través de esos sacrificios. Entonces, el bronce tiene relación con el juicio. Y cuando dice que los pies son de bronce, asume la actitud de rey, porque todos los súbditos se postraban a los pies de los reyes, ¿ya? Entonces, los pies de bronce bruñido, los pies representan el juicio de Dios. Ahora, este juicio de Jesús, como se está mostrando en las iglesias, corresponde al tribunal de Cristo, porque nuestros pecados fueron pagados en la cruz del Calvario, pero todos nosotros compareceremos, como dice, ante el tribunal de Cristo. Y se van a colocar las obras de uno, y si las obras son en hojarasca, van a perecer, y si son de oro, plata, van a permanecer. Entonces, esa es la idea, el altar de bronce, ¿ya? Que era donde se realizaba el sacrificio ordinario por los pecados. ¿Ah? No, todos. Si una vez entraba acá incluso los... De hecho, acá está el lavacro, donde se lavaban después de hacer toda esa cuestión. En Siloé. ¿Estamos? Ya. ¿Estamos? Entonces se entiende por qué los pies de bronce bruñido, porque Jesús es rey. También, aparte de ser sumo sacerdote, es rey. Entonces todos nos vamos a postrar delante de él. Dice que todos vamos a postrarnos en él. Toda rodilla se doblará delante de Jesús y los primeros que la doblaremos seremos nosotros mismos como sus hijos. ¿Ya? Estar en los pies de los reyes era signo de sumisión. Bueno, ahí dice Josué y Segunda de Reyes que nos muestran escenas de esa... ¿Ya? Y vamos a ver Segunda de Crónicas, capítulo 4, versículo 1. Hizo además un altar de bronce de 20 codos de longitud, 20 codos de anchura y 10 codos de altura. Ya, ahí está el altar de bronce, ¿no es cierto?, que está relatando cómo lo diseñó con las medidas específicas, ¿no es cierto? Había una rampla por donde subían los sacerdotes, había una rampla por donde bajaban, ¿no es cierto?, y un pequeño corral al costado donde iban dejando los animalitos. ¿Estamos? Entonces, los pies de bronce, el bronce es señal de juicio, y los pies significan, ¿no es cierto?, que todos se postran a los pies de Jesús como en sumisión. Después dice, igual que la visión de Daniel, que sus ojos como llama de fuego. Hebreos 4:13. ¿Qué significará que los ojos sean como llamas de fuego? Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Ya. Entonces, todas las cosas están... Nada puede esconderse de los ojos de Dios. Entonces, ese es el concepto como llama de fuego, que purifica también, ¿no es cierto? Y también nos dice que de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, fíjate lo que hace. Discierne la espada por medio de la palabra de Dios, entonces nos examina hasta lo más profundo de nosotros, discierne realmente los pensamientos de nuestro corazón. Nada se puede esconder de los ojos de Dios, y el estándar de esa revisión, por así decirlo, es la palabra, que penetra y nos lleva hasta lo más profundo. También la palabra nos dice que en el capítulo 19, en Apocalipsis, versículo 11 y 15, versículo 11 y 15. No, perdón, 12, era 12 y 15, perdón. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro,
y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Ya, ahí vuelve a aparecer, ¿no es cierto?, la espada y los ojos de fuego. Entonces, Jesucristo, que se aparece como sumo sacerdote, vendrá con nosotros, ¿no es cierto?, al final del tiempo de la tribulación, cuando se acabe la gran tribulación, va a venir y Él va a destruir a nosotros como su pueblo. ¿Qué es lo que hace la espada? Nos transforma, ¿no es cierto?, porque va discierne, dice todo. Entonces va limpiando, va entrando hasta lo más profundo de nosotros. Y a veces duele. Y a veces duele, ¿no es cierto? O casi siempre duele. Entonces, pero esa misma espada va a ser para no discernir al mundo, sino para destruirlo. Para destruirlo. Los ojos de fuego son para discernirnos a nosotros, que nada se va a esconder de nosotros, ¿no es cierto? Y de eso mismo, ¿no es cierto?, ahí asociamos el altar del holocausto, cuando dice en Corintios que nuestras obras van a ser puestas, y el fuego, vale decir que Dios mira nuestras obras y Él va a consumir lo que ha sido hecho con heno o hojarasca, o va a prevalecer lo que ha sido con oro, plata o piedras preciosas. Entonces, terminamos el capítulo 1. Lo importante de esto es que vemos la primera figura de Jesucristo y ya tenemos una explicación que nos va a ayudar a lo largo de todo el libro, porque Jesucristo se nos muestra al principio así y se nos va a mostrar al final del periodo de la gran tribulación de la misma manera, pero ya no en medio de las iglesias, sino que viniendo con su iglesia. ¿Estamos? El capítulo 1, versículo 19, para terminar, dice: escribe las cosas que has visto. Lo que vio Juan en su primer momento fue esta revelación que acabamos de estudiar. Las cosas que son, vamos a partir la próxima semana viendo el mensaje a las iglesias que corresponden al capítulo 2 y 3 de Apocalipsis. Del capítulo 4 comienzan a aparecer las cosas que serán y comienza el futuro, que también es futuro para nosotros. Fue futuro para Juan, es futuro para nosotros. ¿Ya? Es futuro para nosotros. ¿Alguna pregunta? Respecto del ángel de cada iglesia. Así como en este caso, por ejemplo, tenemos de Hebreos 4 para entender la Biblia como la espada. ¿Tenemos pasajes? Sí. Sí, no los coloqué en este rato, porque como la palabra ángel es mensajero, no hace alusión al ángel, o sea, no podría ser un ángel como el ser celestial, por todo lo que eso significa, porque el ángel no nos enseña a nosotros desde el punto de vista, los ángeles son puestos para ayudar a la iglesia o cuidar a la iglesia. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen, frente a las fuerzas espirituales. Pero igual que Jesús tuvo que hacerse ser humano y Él entiende nuestra condición y como sumo sacerdote, Él se compadece de nosotros porque sufrió todas las tentaciones tal cual las recibimos nosotros. Entonces, desde ese punto de vista se aplica la palabra solamente como el genérico. El genérico, que significa el mensajero. Ahí podría decir perfectamente mensajero. El mensajero o el ministro. ¿Ya? Pero no que tengamos alas, ni los ángeles negros, ni los ángeles de Charlie, ni bueno. No, yo soy Pedro Ángel, veo el horóscopo. Ya. Estamos, repasen esto, recuerden, solamente son símbolos que hemos interpretado de los atributos de Dios. Símbolos que interpretamos el atributo de Dios, su pureza, la función de Jesús, su grandeza, su eternidad, yo soy el alfa, el omega, sus pies de bronce, juicio, ¿ya? Sus ojos como llama de fuego, su boca, la espada de dos filos. Entonces todo eso ya lo podemos entender a la luz de la Escritura, ya no es algo ajeno a nosotros. Tenemos que acostumbrarnos ahora a ver esa figura permanentemente. Después vamos a ver acciones por separado de cada una de ellas, pero este es el total. Este es el total.